Con su permiso, señor presidente, compañeros diputados. Las instituciones de derecho familiar no pueden ni deben tener el mismo tratamiento legal que las de derecho civil patrimonial, porque su naturaleza es diferente, es más sensible y más humana. El derecho notarial, como un derecho cautelar preventivo por excelencia, puede garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos subjetivos de la familia, pues la actividad del notario atribuye a desarrollar una función pública consistente en revisar, interpretar, asesorar y darle forma legal a la voluntad de las personas, así como escuchar e interpretar a los interesados para certificar, autorizar y constar en el instrumento adecuado la situación, acto o hecho que se desarrolla. El divorcio administrativo ante notario que se propone es una figura que en el ámbito familiar internacional se encuentra aplicado en varios países del continente americano, como en Estados Unidos, Cuba, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y también en Europa, en España, en Portugal, donde la ley les atribuye la competencia a los notarios, incluso existiendo hijos menores de edad en los casos de Colombia, Cuba y España. Los recientes cambios normativos en materia familiar, con la desjudicialización del divorcio sin hijos en el ámbito internacional, atribuyéndose su competencia a los notarios públicos, dan prueba plena de la confianza que los legisladores de estas naciones tienen en el notariado público. Estas novedades legislativas son fiel expresión de la tendencia que impera en Latinoamérica a favor de la institución notarial en temas de derecho de familia, toda vez que afianza la credibilidad en el notario, ello sin sacrificar la seguridad jurídica de las partes, la protección del interés superior del menor, la tuición de la incapacitación judicial y de los intereses del cónyuge menos favorecido económicamente. En el Estado de Morelos resultaría sumamente útil señalar que el divorcio voluntario administrativo procede a petición expresa de los cónyuges, casados dentro del Estado de Morelos o tengan su domicilio habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que habiendo tenido algún tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado ya de común acuerdo. El problema en sí consiste para aquella ciudadana interesada que desee divorciarse de forma administrativa, casado bajo el régimen de sociedad conyugal. De manera que para que sea procedente el divorcio administrativo, tiene que haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, ya que en el caso contrario no se podrá realizar debidamente el trámite de divorcio administrativo ante el registro civil, toda vez que el artículo 503 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos señala que para que pueda admitirse y surta efectos legales dicho divorcio administrativo, tendrá que comprobar haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, y para ello, actualmente solo lo podrán lograr mediante un procedimiento judicial no contencioso ante un juzgado familiar, en donde dicho juez tendrá que emitir una sentencia para el efecto de que ordene la disolución de la sociedad conyugal, remitiendo a un notario público para que realice mediante escritura pública la liquidación de la sociedad conyugal, de manera que el trámite se materializa finalmente, a pesar de la intervención de los juzgadores, en la figura ya de un notario público. Es un problema que atañe al divorcio administrativo, en donde su esencia considera que en realidad la figura del divorcio administrativo tiende a facilitar los trámites para lograr la disolución del vínculo matrimonial. Se encuentra obstaculizada por el propio legislador y por ende por la autoridad competente, que son los oficiales del registro civil en este caso, en virtud de que el mutuo consentimiento de la pareja de divorciarse voluntariamente se encuentra mermada con la universalidad de requisitos que la propia autoridad impone para poder voluntariamente disolver el vínculo matrimonial, de modo que la sociedad no sufra aún más perjuicio. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el matrimonio se adquirieron bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe presentar un convenio de liquidación de dicha sociedad, el cual se efectúa en el mismo acto de divorcio administrativo ante un notario público, en los términos que sean la voluntad de ambos cónyuges. El documento notarial de divorcio del matrimonio civil se protocolizará la solicitud, las copias y o certificados de los registros civiles, así como el convenio de liquidación de la sociedad conyugal en su caso. El notario público procederá a la escrituración de los bienes disueltos, una vez satisfechos los requisitos sustanciales y formales exigidos en la ley, y el notario público autorizará el instrumento notarial de divorcio administrativo de matrimonio. El tiempo de trámite para el proceso de divorcio administrativo en sede notarial no será mayor a 10 días hábiles.
Una vez inscrito el instrumento de divorcio en el libro de registro de gobierno, el notario comunicará la inscripción al funcionario competente del registro civil, quien hará las anotaciones del caso a costa de los interesados. El trámite de divorcio causará por concepto de derechos notariales la tarifa fijada para los actos sin cuantía y se cancelará con la presentación completa de la respectiva solicitud. El divorcio administrativo en sede notarial produciría los mismos efectos que el decreto judicial finalizado. El notario público, al intervenir en el divorcio administrativo notarial para el Estado de Morelos, lo hace controlando la legalidad de los acuerdos entre los cónyuges, sin contradicción ni lesión de los intereses de ninguna de las partes, de modo que la escritura pública de divorcio esté apta para el tráfico jurídico, garantizando la debida publicidad del acto, sin el costo personal y patrimonial de un largo proceso judicial de divorcio como lo es actualmente ante los juzgados. Si el matrimonio entre personas con aptitud legal únicamente existe el consentimiento mutuo, debe corresponderle un trámite sencillo y sin tantos requisitos, salvo la manifestación libre y consciente de la voluntad de disolver el matrimonio. No obstante, para que el divorcio administrativo que se propone pueda realizarse ante notario público, independientemente de que también se realice ante el oficial del registro civil, se debe necesariamente cumplir, entre otros requisitos, el manifestarlo bajo protesta de decir verdad, no haber procreado hijos antes, durante y después del matrimonio, o que teniéndolos sean mayores de edad y no dependan de los miembros del matrimonio. Porque si ambos cónyuges están de acuerdo en liquidar la comunidad matrimonial de bienes constituida durante el matrimonio, en la propia escritura de divorcio puede oponerse fin a la comunidad extinta a través de las operaciones divisorias y liquidatorias. Esta es la iniciativa que se propone desde la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Hemos escuchado comentarios, obviamente en la formación de esta iniciativa, donde se nos dice que estamos atentando en contra del vínculo matrimonial y por tanto de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Señores, si bien estamos proponiendo nosotros una agenda donde tocamos temas que finalmente impactarán en la disolución de un matrimonio, no lo hacemos en un sentido de vulnerar a la familia, nada más alejado de esto. Lo que pretendemos precisamente es no desgastar a la sociedad y no desgastar al núcleo familiar con largos procesos, costosos procesos que actualmente tenemos en nuestros juzgados civiles y familiares. Disoluciones matrimoniales, como es el caso de la propuesta que tenemos nosotros de hacerlo ante notario, donde dos personas que se encuentran en un vínculo matrimonial sin hijos, que de mutuo acuerdo quieren separarse, que tienen un acuerdo sobre una sociedad conyugal, tengan que esperar al menos una temporalidad de 10 meses sin ningún conflicto para poder estar fuera de un vínculo matrimonial y continuar con sus vidas sin un desgaste, puedan hacer este trámite en 10 días hábiles. No pretendemos de ninguna manera que esta situación aplique para matrimonios que tengan, como lo he ya hecho patente en la lectura, que tengan hijos, que tengan algún tema con las sociedades conyugales. Estamos únicamente aplicando mayor efectividad, un trato preferencial y un trato más rápido a un trámite que es una simple manifestación de la voluntad de los cónyuges. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos y que vemos al interior de la sociedad morelense. Les pido, compañeros diputados, que no hagamos reflexiones arbitrarias, que no hagamos juicios anticipados sobre lo que pretendemos con este tipo de figuras. Insisto, nunca será nuestra voluntad como fracción parlamentaria del Partido del Trabajo vulnerar a las familias morelenses, pero sí darles soluciones efectivas en las leyes a los ciudadanos que por estas cuestiones nos han puesto en esta representación. Es cuanto. Muchas gracias.